Te doy gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Quiero presentar este tiempo que vamos a tener juntos, pidiéndote que en tu amor y misericordia tú seas bendiciendo nuestras vidas y podamos nosotros estar, Señor, escuchando tu palabra, tus principios, y que podamos, oh Dios, crecer en tu gracia y sabiduría. Muchas gracias en esta noche. Nos unimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga a Javier y Gladys también en esta preciosa noche. Bueno, voy a entrar en materia. Y entonces, bueno, creo que me faltó algo. Esperen un momentico acá. Sí, ya estamos ahí. Creo que ya estamos acá. Bien, estamos acá en la pantalla. Creo que ya estamos ubicando la enseñanza de esta noche, ¿cierto? Voy a corroborar por acá a ver si lo puedo ver. Muy bien, está bien. En esta noche entonces vamos a hablar acerca de canon de las Sagradas Escrituras. Ya comenzamos a hablar de canon de las Escrituras, ¿cierto? Que es la canonicidad de las Escrituras y es el reconocimiento de que los libros que nosotros tenemos en la Sagrada, tenemos acceso a ellos de la palabra. Esa es la forma como estos libros fueron reconocidos como inspirados o inspiración divina, y nosotros entonces los tenemos. Entonces en la aplicación es como esos libros han sido recibidos y reconocidos como autoritarios para la iglesia cristiana, ¿cierto? Fueron reconocidos desde el mismo momento en que Dios los dio a través de los escritores, y nos dimos cuenta en la última parte de que no fue decisión de concilios, sino que fue todo un proceso que se dio entre el momento en que Dios inspira a la persona, los presenta como de parte de Dios, y el pueblo lo recibe. Entonces estamos viendo que habían 5 requerimientos que el pueblo tenía, no era que ellos colocaron, vamos a tener 5 reglas para que sean. Al menos en el Antiguo Testamento no fue así. En el Antiguo Testamento habían unas normas, unas reglas para los libros de las Sagradas Escrituras, y las normas que ellos fueron colocando primero era que si las Sagradas Escrituras eran reconocidas como un autoritativo, así dice el Señor, vino mi palabra de Jehová, etc. El segundo es que si el libro es profético, o sea que si el libro es inspirado por Dios. Muy bien. Y el tercero es que si el libro es auténtico, y en cuanto a la autenticidad es que realmente ese libro sí existió y fue usado por el pueblo de Dios. Que si es dinámico, o sea que si el libro transforma vidas, y ya que él fue aceptado, recibido, reunido y usado por el pueblo del Señor. Esos eran como los criterios, y vimos cada uno de ellos dentro de estos libros que están en el canon del Antiguo Testamento, y también ha servido para el canon del Nuevo Testamento. Empezamos a mirar entonces cómo fue el desarrollo del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento empezamos a mirar entonces algún proceso dentro de la parte histórica de los libros del Nuevo Testamento, y ahí nos detuvimos. Yo quiero entrar y seguir hablando acerca de este proceso histórico, ¿cierto? Ya vimos este proceso histórico en los 5 pasos generales, pero yo quiero ir parte por parte mirando cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el primer siglo, entonces los libros del Nuevo Testamento se escriben, ¿cierto? Entonces no se sabe exactamente la fecha en que la palabra de Dios, las palabras del Señor, fueron colocadas directamente como Sagradas Escrituras. Por allá en el capítulo de Hechos, capítulo 20, versículo 35 de Hechos de los Apóstoles, dice la Sagrada Escritura: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es que, bueno, aquí está hablando sencillamente el recuerdo de las Sagradas Escrituras, lo que el Señor fue dando
que ellos lo fueron aplicando dentro de este canon, dentro de estos libros que fueron inspirados por Dios. Si vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, veremos en las Sagradas Escrituras, yo creo que vaya conmigo allá, 1 Corintios 7, 10, que nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí también estamos viendo entonces de que estas palabras se van insertando dentro de el texto que se va formando como Sagradas Escrituras. Entonces, los libros se van consignando, así como se escriben Hechos de los Apóstoles, se van consignando por escrito los libros del Nuevo Testamento. Y eso es algo especial, porque nosotros entonces estamos notando que la palabra del Señor fue, a medida que se fue escribiendo, se fue usando dentro de las iglesias, y estos dos apartes que acabamos de ver, lo notamos como la iglesia entonces empieza a tener esa parte, ¿cierto? Muy bien, ya nosotros vemos que en el año 58 ya algunos habían hecho este trabajo, y lo vemos por ejemplo en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 1, cuando estamos hablando de esta escritura que hace Lucas a su amigo Teófilo, y la forma como él tiene ese proceso, porque dice: ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya lo está expresando entonces el apóstol en esta palabra. Cuando se habla de la epístola del apóstol Pablo, por ejemplo a los Gálatas, se cree que fue más o menos en el 49 después de Cristo, y que el tesalonicenses pudieron ser más o menos entre el 53. La epístola de Santiago se cree que fue antes de su muerte en el 62, y que las otras epístolas del apóstol Pablo y Pedro fueron escritas alrededor del año 68-69. Entonces nos damos cuenta de que hacia el año 70 la mayor parte del Nuevo Testamento ya había sido escrita, y esto hizo grandes cambios para con la iglesia cristiana. Ya estas cartas paulinas, o las que escribe el apóstol Pablo, ya estaban dentro del pueblo del Señor siendo utilizadas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque por ejemplo cuando el apóstol Pedro nos habla en la segunda carta de Pedro, lo vimos la vez pasada, pero quiero que lo recordamos, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, ya estaba hablando el apóstol Pedro de que habían escritos ya del apóstol Pablo en el momento que se escribe esta segunda epístola del apóstol Pedro, ¿cierto? Más o menos en el año 66. Bien, entonces ya estamos mirando todo este proceso del canon del Nuevo Testamento en cuanto a la parte histórica, ¿cierto? Entonces ya podemos decir nosotros que hacia el año 70, entonces casi todo el Nuevo Testamento estaba escrito. Ya después vemos que el Apocalipsis de Juan se va a situar más o menos en la época en que estaba Nerón, y unos dicen que era en el tiempo de Nerón, otros dicen que era en el tiempo de Domiciano, y lo que podríamos decir es que este último libro pudo haberse escrito entre el 96 y el 105. Muy bien, hay varios historiadores que hablan acerca de los evangelios y epístolas que ya estaban siendo utilizadas en cierta época. Por ejemplo, Clemente de Roma, él cita en el año 96 después de Cristo, 1 Corintios, y lo muestra como algo que ya ha sido y se está moviendo en medio de la gente del Señor. Muy bien. Entonces empezamos a mirar nosotros que algunos como Clemente ya están mirando en esta época y ya nos están diciendo que el Nuevo Testamento escrituras del Nuevo Testamento estaban siendo estudiadas y estaban pasando a través de ciertos grupos cristianos. Muy bien. Entonces aquí nos damos cuenta que en ese primer siglo el Nuevo Testamento es dado de parte de Dios hacia la iglesia del Señor a nivel universal. Ya en las mitades del siglo segundo hay evidencias de que las Sagradas Escrituras se leen en las iglesias.
por ejemplo, Papias en el 140, él da testimonio de esto y habla acerca de la voz de los ancianos, y él empieza a hablar acerca de esa voz de los ancianos que están por encima de ellas, que son los evangelios, ¿cierto? Y eso les da una forma de medir. Por ejemplo, aparece Marción como un hereje porque él utiliza mal las Sagradas Escrituras, y gracias a Dios el hecho de que ya existan escrituras de Lucas y de las epístolas de Pablo puede ser de mucha ayuda para quitar todas aquellas confesiones herejes que Marción estaba enseñando. Ahora, Justino Mártir en el 148 habla de las memorias de los apóstoles y de sus seguidores en el libro Dial, en la página 103, y dice que estas eran leídas en las iglesias y que ya era una costumbre establecida en la iglesia de Roma y que se había extendido por los diferentes lugares del imperio. Entonces estamos hablando de que ya todos los libros del Nuevo Testamento, casi todos, excepto algunas cartas, ya estaban en todo el imperio, y que muchas de esas doctrinas herejes que se levantaban, por ejemplo la de Basiles en el 125, estas escrituras ya estaban siendo dadas para contradecir todas aquellas enseñanzas contrarias a las Sagradas Escrituras. En la segunda mitad del siglo segundo ya no solamente van a ver estas porciones de las Sagradas Escrituras, sino que también en la expansión y el desarrollo de la iglesia, y en medio de toda esa extensión del cristianismo en todo el Imperio Romano y más allá de las fronteras del Imperio Romano, entonces empiezan a existir estas traducciones y comentarios. Se dice que Panteno, que fue a la India, y al llegar allá ya había encontrado un evangelio de Mateo en hebreo que fue llevado por el apóstol Bartolomé. Entonces uno se da cuenta de que al incluir en la iglesia hombres de diferentes razas y tenían habilidades diferentes, y que había también eruditos cristianos, entonces hizo que aparecieran traducciones en otras lenguas, y que no solamente apareciera esto, sino que apareciera comentarios frente a ellas. Se habla acerca de por ejemplo, las escrituras que aparecen en el norte de África, ¿cierto? Aparece la versión siriaca para las personas del oriente de África, y las primeras traducciones coptas que aparecen hacia Egipto, y todo esto hacia el siglo segundo. También aparecen comentarios. Por ejemplo, está el comentario de Papias, que el comentario se llama Comentario sobre los oráculos del Señor. Aparece que las escrituras de Heracleón, que él escribe, por ejemplo, el comentario a los evangelios, y Meltón, obispo de Sardis, en el 165, que él va a hacer una disertación, una armonía de los 4 evangelios, que es muy reconocido en aquel momento. También aparece en el año 170 el fragmento muratorio, que tiene la lista de los libros del Nuevo Testamento, en donde en este comentario se le atribuye a Lucas el libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, y aparece también el Apocalipsis, que es atribuido directamente al apóstol Juan. Bueno, entonces uno va a mirar que empiezan todas estas escrituras a moverse por todo el imperio. Se dice que en el 180 Ireneo cita con frecuencia los evangelios y las escrituras, y a finales del siglo de este siglo, Clemente de Alejandría, por allá entre el 150 y el 220, escribe los bosquejos, que son comentarios en 7 volúmenes sobre los libros del Nuevo Testamento, en los que va a incluir a Judas y las demás epístolas universales, junto con la epístola de apócrifa de Bernabé y el Apocalipsis de Pedro. Bueno, estamos mirando pues cómo es toda esta evolución de todos estos libros que estamos nosotros apreciando de las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, también
quisiera hablar acerca del tercer siglo, ¿cierto? En el tercer siglo, ¿qué sucede? Se reúnen y se separan los libros del Nuevo Testamento. Aquí entonces vamos a mirar grandes avances en la erudición y la habilidad intelectual cristiana. Por ejemplo, Orígenes fue un trabajador prodigioso y se dice que empleó 7 taquígrafos que trabajaban para él, turnándose además de 7 copistas y varias muchachas que ponían el trabajo en limpio, además de su famosa obra La Hexapla, que es una copia de la sextupla del texto del Antiguo Testamento hebreo y griego. Entonces vamos a mirar toda una evolución de todo el texto en las Sagradas Escrituras. Bueno, voy a mirar por acá una cosita. Yo siento que no estamos llegando a toda la gente. Muy bien. Espera un momentico ahí aquí, que estoy sintiendo que no se nos perdió la señal. Se nos fue la señal. Muy bien. Siento que no fue. Ana. Ana. Se fue la señal. Bueno, voy a continuar por fe. Bueno, en el siglo IV, entonces viene la fijación del canon. A principios del siglo IV, la mayoría de las iglesias ya hablaban el canon del Nuevo, ya habían aceptado el canon del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy nosotros. Y antes de finalizarse el siglo, todas estaban de acuerdo. Por ejemplo, Eusebio nos da un equilibrado informe de cómo estaba el asunto en su día. Y él dice, eran aceptadas universalmente como canónicos los 4 evangelios, los hechos, las epístolas de Pablo, incluyendo Hebreos, aunque de autor dudoso, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Eran disputados por algunos, aunque admitidos la mayoría de los mismos. Eusebio, de los mismos, que es la epístola de Santiago, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan y Judas. Y se consideraban espurios Hechos de Pablo, la Didache y el Pastor de Hermas. Bueno, y entonces aquí estamos viendo a toda esta evolución del canon en el Nuevo Testamento. Ya una generación más tarde, Atanasio aceptó todo el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, y en el 376 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, este concilio ordena que aparte de las escrituras canónicas no se leyeran en la iglesia con el título de escrituras divinas. Entonces desde ese momento la controversia desaparece. Al mirar atrás, entonces nosotros vemos que todo este proceso ha sido especial, porque toda esa controversia desaparece y ya los libros canónicos son aceptados como tal. Bueno, esto es en cuanto a todo el proceso del desarrollo histórico de las Sagradas Escrituras. Yo quiero que nosotros miremos cómo aparece el concepto de Biblia dentro de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento se habla de las Sagradas Escrituras, se habla de las Escrituras, pero no se hablaba del concepto Biblia. La palabra griega Biblia viene de biblión, que significa un libro conciso o un libro breve. En griego
Entonces la Biblia es un plural neutro, pero cuando pasan al latín en el siglo XIII se le atribuye un género femenino, entonces por eso ya la llaman la Biblia. Entonces es un libro conciso que nos va a hablar acerca de estos principios de Dios. O sea, la Biblia está como un solo tomo, ¿cierto? Como un biblión que es conciso, pero tiene en ella todas esas escrituras que el Señor nos ha dado. Hay varios términos que se le han dado a las Sagradas Escrituras y que en la Biblia sí las vamos a notar mucho más. Por ejemplo, el Señor Jesucristo utiliza el término escrituras cuando se refieren a lo que está escrito en lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿cierto? En uno de los textos bíblicos que nosotros lo podemos ver es en Mateo capítulo 21, en el verso 42. Mateo capítulo 21, el verso 42. Él dice de la siguiente manera: Jesús dijo, nunca leíste en las escrituras, y entonces ya se va a referir a una de las porciones que están en las Sagradas Escrituras, por allá en el capítulo, en el libro de Génesis. Otra de las de los nombres que es, como es conocida la Biblia, es como Sagradas Escrituras. ¿Quién lo hace? El apóstol Pablo. Recuerde que estábamos viéndolo por allá en 2 de Timoteo capítulo 3. También cuando se habla de todo el Antiguo Testamento, entonces el Señor utiliza la ley, los escritos y los profetas, o la ley de Moisés, perdónenme, se me está moviendo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En Mateo capítulo 5, 17, vamos a mirar que se le llama la ley y los profetas. Y ya el término testamento es un lenguaje muy corriente dentro de lo que los judíos tenían, que era cuando una persona disponía de sus bienes para su momento final. Entonces también es otro término utilizado. A la Biblia se le dice escritura, Sagrada Escritura, ley de Moisés, los escritos y los profetas, ley y los profetas, testamento, bien sea Antiguo o Nuevo Testamento. La Biblia fue dividida en capítulos y en versículos. Y cuando hablamos de esta parte de las Sagradas Escrituras, tendríamos que mirar cómo fue y en qué momento es que las Sagradas Escrituras es dividida de esta manera. ¿Por qué? Realmente las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento vino por una tradición oral, pero se escribían. La Biblia fue escrita, y después vamos a mirar cómo fueron los diferentes materiales en que ella fue escrita, pero en un comienzo fueron escritos en rollos. Entonces, estos rollos ellos los tenían, y en las sinagogas tenían el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, de cada uno de los profetas, ellos lo tenían. Hoy conocemos la Biblia como un tomo, como un libro. Ellos no lo hacían así, ellos tampoco la tenían divididas en capítulos ni versículos. Entonces eran rollos donde estaba el escrito, y cualquier parte del escrito era leída. Si usted recuerda al Señor Jesucristo en Lucas, cuando es la presentación de él ante el templo, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar esto, dice: y hoy se ha cumplido esta palabra. Pues déjeme decirle que él leyó lo que en ese día correspondía en el rollo. No fue una casualidad, leyó lo que le correspondía. Muy bien, entonces estamos viendo que eran rollos y que no tenía capítulos y versículos, ¿cierto? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos de esta manera. Entonces, al no ser divididos, era un poco difícil que nosotros, que alguien cuando lea una porción de la Escritura, ¿en dónde está? ¿En Isaías? ¿En qué parte? Pues como en la mitad. Entonces, a medida que empezaron a aparecer textos y versiones de la Biblia, entonces empiezan a darse divisiones. Algunas divisiones eran muy variadas, eran muy complicadas, no eran reconocidas universalmente por la iglesia. Entonces era muy difícil. Solo en el siglo XII, en la Universidad de París, se divide toda la Biblia en capítulos, y los capítulos pues más o menos iguales. En 1226 se adoptó esta división, y esto se hizo para la versión de la Vulgata latina.
en el año 1555, un hombre llamado Robert Stein o Roberto Stein, él indica los versículos al margen. Entonces, no, el Papa V en el 1590 no quiso que estas divisiones estuvieran, pero Clemente VIII, que fue su sucesor entre el 1592 y 1605, reconoce oficialmente la división de capítulos y versículos que la Biblia tiene. Entonces, el primero que la divide en capítulos y es Lacton en la Universidad de París. Y el segundo es Roberto Stein, que entonces la divide en versículos. La Biblia entonces es dividida a ese momento, ya en ese momento, en capítulos y en versículos. Muy bien. ¿Qué dice Campbell Morgan acerca de la Biblia? Él dice que la Biblia puede leerse desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 en 72 horas en el ritmo que se lee desde el púlpito. Uno de los que estaba escuchando en ese momento, que fue un abogado, él dijo, eso es imposible. Morgan le dijo, vaya, hágalo primero y después de que lo haga, pues me dice que es imposible. El abogado se fue, vino a su casa, leyó la Biblia entera en menos de 80 horas. Y de hecho nosotros tenemos ya la Biblia a través de redes sociales, a través de, tú puedes descargar de YouTube la Biblia leída y te vas a dar cuenta que en este promedio de 72 horas es grabada toda una versión de la Biblia y que tú en 72 horas de corrido la podrías escuchar completamente toda. ¿Cuántos capítulos entonces hoy tiene la Biblia y son reconocidos universalmente? La Biblia tiene 1189 capítulos, 929 del Antiguo, 260 del Nuevo. También la Biblia tiene 31.173 versículos, 23.214 del Antiguo, 7.959 del Nuevo Testamento. La Biblia también tiene 774.753 palabras. Ahora con estas herramientas que tenemos, pues tú coges toda una versión de la Biblia y el mismo programa te dice cuántas palabras tiene y te va a dar exactamente 774.753. También la Biblia tiene 3.586.589 letras. La Biblia va a repetir el nombre de Jehová 6.855 veces. El nombre de Jesús va a aparecer 700 veces en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. El Salmo 117 está exactamente en la mitad de la Biblia. El libro más largo de la Biblia va a ser los Salmos y el libro más corto, Segunda de Juan. La primer Biblia se imprimió con tipos móviles en el 1456 y es conocida como la Biblia de Gutenberg. La primera versión de la Biblia al castellano fue en el 1569, que es la versión de Casidoro de Reina. Ya después Cipriano de Valera la va a cotezar, entonces ya vienen las versiones Reina Valera. Muy bien, que son los apellidos de ellos dos. El nombre Jesús va a aparecer 700 veces en los Evangelios y Hechos. Y en las epístolas no menos de 70 veces. El nombre Cristo va a aparecer 60 veces en los Evangelios y en Hechos. El nombre Cristo va a aparecer 240 veces en las epístolas y Apocalipsis. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Y el nombre Jehová o Yahweh Señor va a aparecer 6.855 veces en 1189 capítulos. Jehová va a aparecer 6.855 veces en 1189 capítulos. Qué preciosas las Sagradas Escrituras y qué precioso es que nosotros tengamos un volumen de las Sagradas Escrituras en nuestras manos y que hoy podamos disfrutar de esa bendición que el Señor ha permitido para nuestras vidas.